Iluminemos por la inclusión, por la empatía, por el respeto. Iluminemos mentes, corazones, personas, familias. Iluminemos por el autismo. Te damos la bienvenida a Iluminemos Podcast. La cuarta temporada de Iluminemos Podcast es presentada por Wingstop. Hola, soy Gerardo Gaya, presidente ejecutivo de Iluminemos por el Autismo, y te doy la bienvenida a Iluminemos Podcast, un espacio en donde el protagonista no es el autismo, sino las experiencias y distintas visiones de nuestros invitados a partir de su propia experiencia con las neurodivergencias. El objetivo de Iluminemos por el Autismo es mejorar la calidad de vida de las personas autistas y sus familias. Conoce más sobre nosotros en www.iluminemos.org. Recuerda que las opiniones expresadas por nuestros invitados e invitadas en este espacio son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la postura de Iluminemos por el Autismo. Disfruta de este episodio de Iluminemos Podcast. Hola, soy Gerardo Gaya, presidente ejecutivo de Iluminemos por el Autismo, y en este episodio platicamos con Aitor Larrazeleta. Aitor es maestro de audición y lenguaje en España y tiene una formación como logopeda y maestro de pedagogía terapéutica. Ejerce su labor en la unidad TEA de la Consejería de Educación en el Principado de Asturias. Si quieres conocer su amplio currículum, te lo dejamos en las notas del episodio. Aitor, además de compartirnos su historia y su pasión por el autismo, su visión acerca de las terminologías respecto al autismo, sus experiencias con las familias que ha apoyado, también nos habla sobre el panorama de la inclusión educativa en España y su referente de modelo en Australia, la importancia de pensar en macro para brindar una educación más inclusiva en el aula. Asimismo, platicamos sobre las etiquetas que se generan en el aula, la importancia de soltar los prejuicios, abordar los retos acorde al nivel escolar, porque no es lo mismo lo que se presenta en primaria que en secundaria, preparatoria o universidad, y también sobre la necesidad de cambiar los modelos de profesorado y de la formación continua, así como de algunas recomendaciones para el desarrollo de la comunicación de nuestros hijos y lo que Aitor denomina el sentido arácnido autista. Espero que este episodio sea tan enriquecedor para ti como lo fue para mí. Aitor, bienvenido a Iluminemos Podcast. Muchísimas gracias por la invitación. Oye, para empezar, una pregunta que les hago a todos nuestros invitados. ¿Quién es Aitor? ¿Cómo te defines? Bueno, pues yo soy un profe que a la vez es también logopeda, es un audiólogo y bueno, pues que la vida le llevó un poco al ámbito del autismo y aquí estoy, ¿no? Una persona pues tranquila, que le gusta compartir con sus amigos y con sus amigas y bueno, que le dedica la verdad es que es mucho tiempo al autismo porque encontró su lugar. ¿Cómo llegas al autismo? Bueno, pues hice dos carreras, una de ellas magisterio y otra de ellas logopedia. Y en logopedia teníamos una asignatura dedicada al autismo que, bueno, ya empezó a como generarme interés. Y después, bueno, pues, cuando empecé a trabajar en el ámbito docente educativo, pues empecé a trabajar en un ámbito en el que había muchos niños en el espectro del autismo. Y, no sé, desde los primeros instantes me di cuenta que nos entendíamos con facilidad, ¿no? Yo comprendía un poco el por qué hacían lo que hacían o por qué se comportaban como se comportaban y me era fácil como ajustarme, ¿no? A esas situaciones. Y a partir de ahí, pues eso era el joven editor y ahora con más canas, con más dolores de espalda, pero yo creo que con más sabiduría, pues sigo manteniéndome en ese mismo ámbito. Y a veces yo creo que a veces le hablo hasta el joven editor para decirle qué cosas voy aprendiendo a lo largo del camino. ¿Cómo se ve esa conversación? Pues bueno, es interesante. Yo hace muy poco encontré unos apuntes del año 99 de una formación de Juan Martos, que es bueno, pues una de las leyendas, ¿no? de la respuesta psicoeducativa al autismo en nuestro país, aquí en España. Y cuando leía lo que él nos había compartido en aquel momento, pues pensaba para mí el
hecho de qué importante ese conocimiento y el hecho de saber transmitirlo ahora, ¿no? Muchas de las cosas que nos contaban en aquellos primeros pasos míos en relación con el autismo están vigentes. Entonces, bueno, es importante echar la vista atrás, darse cuenta de todo lo que uno está aprendiendo por el camino y intentando mejorar, ¿no? Aquellas cuestiones que todavía, bueno, pues, a día de hoy me sigo pues descubriendo, ¿no? Y a través de lecturas o de compartir con otras personas que tienen esa pasión. Oye, y aprovechando que estamos ahí, ¿qué has descubierto y qué has aprendido sobre ti mismo a partir de tu experiencia con el autismo? Bueno, yo muchas cosas. De hecho, algunas de las cuestiones que he aprendido es yo creo que a aumentar mi conciencia de humildad, ¿no? Sobre todo una persona que empieza a trabajar en el ámbito del autismo, al principio los profesionales, pues creemos que sabemos todo, creemos que estamos muy bien formados. Y yo muchos de los aprendizajes más importantes que tengo en relación con el autismo es compartiendo con niños y niñas en el espectro que me explicaban su forma de ver el mundo, ¿no? Yo recuerdo pues trabajar determinados materiales en relación con explicaciones sociales en las cuales yo me daba cuenta que la explicación que me estaba dando el niño era tan válida o más que la que yo le podía estar dando a él, ¿no? Entonces, esos procesos de doble vía yo creo que son muy importantes, ¿no? El hecho de lo que las personas típicas les explicamos a las personas autistas, cómo nosotros vemos el mundo y a la vez que tengamos la humildad para darnos cuenta y escuchar lo que ellos nos están contando de su visión del mundo. Y a partir de ahí yo creo que conseguimos pues, buena calidad de vida, buena calidad educativa en este caso para los niños y niñas. Oye, Aitor, claramente nos apasiona esto, ¿no? Pero algo que encuentro yo fundamental, y dijiste una palabra que a mí me llamó mucho la atención, humildad, ¿no? He entrevistado a diferentes profesionales, ¿no? Y a personajes como Carlos Marcín, como Daniel Comín, y encuentro fascinante el hecho de que muchas veces nos damos cuenta de que aún sabemos muy poco y que tenemos que estar retándonos constantemente en la información, ¿no? Y tú cómo has retado, porque eso al final atenta contra el ego del profesional como tal, tú cómo te has retado a ti mismo para mantener ese aprendizaje y esa humildad de saber que estamos ante conceptos en permanente evolución y que tratamos personas sobre todo. Pues fundamentalmente por esa interacción con los propios niños y niñas en el espectro del autismo, en mi caso, y jóvenes en el espectro del autismo, porque muchas de las concepciones que tú veías bueno, pues en la respuesta educativa que les estabas dando, te das cuenta que tú hacías determinadas interpretaciones o visiones del mundo en las cuales, cuando escuchabas su versión, era tan válida como la tuya, ¿no? Y entonces eso te hace, yo creo que, bueno, pues recomponer muchas de tus ideas mentales, de las ideas que tú tienes en la cabeza sobre las concepciones. Y porque, bueno, pues históricamente los profesionales venimos bueno, pues de facultades de formación, de entornos formativos en los cuales pues hay como una especie de peldaño, ¿no? En el cual pues el profesional está por encima de la familia y de la persona con la que interviene y entonces pues es el que tiene el saber y tiene que transmitírselo a la familia o a la propia persona en la intervención, ¿no? Y claro, sobre todo en este ámbito psicoeducativo del que hablamos. Y entonces, claro, cuando te empiezas a pensar, ¿no? Sobre esa cuestión y a ver que esas respuestas que te están dando las personas con las que estás trabajando o con las que estás conviviendo te cambian esa percepción del mundo, pues te facilita, ¿no? El hecho de intentar bajar o subir incluso a su nivel, ¿no? Y seguir tú aprendiendo cosas de las personas con las que estás compartiendo. Y aparte, yo creo que por el concepto también de un poco de servicio, ¿no? De servicio, en mi caso, servicio público, porque, bueno, yo trabajo en la administración pública. Ese servicio pasa por el hecho de dar apoyo, ¿no? De ayudar, de entender que cuando tú trabajas con una familia, la cuestión es plantearle en qué te puedo ayudar, ¿no? En qué cosas yo puedo contribuir a que esta cuestión que estamos abordando, que es tan importante para ti como la educación de tu hijo o de tu hija, pues yo pueda ser un pilar de apoyo. Y no, si yo siempre digo que yo soy un maestro, no soy un juez, yo no tengo por qué juzgar, no tengo por qué establecer un nivel de superioridad, sino que lo que tengo que buscar es un triángulo de colaboración entre la familia, entre la propia persona con la que se está pues, la persona que se está educando y mi acción. Y yo creo que eso es lo que hace
que tenga éxito, ¿no? El equipo, ¿no? El trabajo, este trabajo en equipo es lo que nos va a llevar a que todo el mundo esté pues, a gusto y feliz en esas situaciones. Y que al final es un principio del interés superior del niño, ¿no? O de la niña, de la persona al centro y a partir de ahí, ¿no? Y dijiste algo muy bonito que me encantó, gracias de soy maestro, no un juez. Siempre yo como padre y que he tenido la oportunidad de platicar con muchísimas o con muchos especialistas y terapeutas, de repente cuando me preguntan qué les dirías a los terapeutas es que no nos juzguen. Al final lo hacemos lo mejor que podemos, ¿no? Claro. Además, ese proceso empático, que yo creo que es muy importante, porque a veces históricamente se hablaba de la falta de empatía de las personas autistas, ¿no? Cuando realmente en muchos casos es la hiperempatía o, como ellos te dicen, la teoría de la doble empatía, ¿no? Es decir, muchas veces a ellos es más fácil de tener empatía entre ellos y nosotros entre los típicos, pero no les podemos achacar el hecho de que no tienen empatía. Nosotros no tenemos empatía en muchas situaciones con ellos, ¿no? Y con ellas. Entonces, claro, esa situación, ese intentar ponerte en el lugar de alguien que tienes enfrente y que pues, ha tenido un niño o una niña en el espectro y que pues, su planteamiento en muchos casos, su idea de su futuro de vida ha cambiado tan radicalmente, pues es muy importante que tú seas un acompañante, que seas un apoyo en ese sentido. Y cuando eso sucede en la escuela, yo creo, yo en mi experiencia, la situación fluye, ¿no? La situación va bien. Cuando se establecen esas barreras entre profesional, en este caso en el ámbito educativo, familia, el propio niño o la niña, es donde surgen las dificultades. Y yo creo que es muy útil, o a mí me lo parece, el hecho de no tanto imponer como preguntar. Preguntar es una cosa, yo creo que muy sabia y muy que te hace reflexionar, ¿no? Y que te hace estar en continuo cambio y aprendiendo muchas cosas. Entonces, a veces, yo por eso siempre digo que es mucho mejor, más que juzgar, que no somos jueces, pues a veces preguntar y solamente a veces con decirle pues al propio niño o niña o a la familia, oye, yo estoy aquí, yo voy a ser tu apoyo, cambia todo, o al menos desde mi perspectiva. Oye, quizá la viste, quizá no, la serie de Ted Lasso, no sé si la viste, como buen aficionado al fútbol, no sé si la has visto. Hay una, hay Sí, una, hay una escena que a mí me encanta, que cita un poema de Paul Whitman que dice, sé curioso, no juicioso, ¿no? Y me encanta, y ahorita junto lo dices, porque para mí la curiosidad es preguntar, ¿no? O sea, yo siempre digo que en ese sentido yo soy muy socrático, a mí me gusta mucho el estilo mayéutico, ¿no? El estilo de haciéndote preguntas y haciéndole preguntas a los otros, hacer descubrimiento, conocimiento, porque cuando tú tienes certezas, en la mayoría de las situaciones, esas certezas un año después van a cambiar por el contexto, por un montón de factores. Entonces, cuando te estás preguntando constantemente, estás en un proceso de avance continuo. Y eso, además, pues yo creo que te hace ser también humilde, ¿no? El hecho de que si me pregunto es porque no sé, y no lo sé todo, y tengo que continuar aprendiendo. Yo muy probablemente dentro de 10 años, espero decir, tendré una perspectiva a lo mejor diferente a la que tengo hoy en el autismo, más positiva todavía, y si he hecho 20 años atrás o casi 20 ya, que cuando empecé más o menos en el ámbito, y miro, he aprendido muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que gracias a eso, a no pensar nunca que ya tienes la certeza sobre las cosas. totalmente. ¿Cómo defines la empatía? Bueno, la empatía yo creo que es el hecho de ponerte en el lugar de, o al menos si no te puedes poner en el lugar de la otra persona, porque es muy difícil el vivir el contexto, todo el contexto de la otra persona, su situación en el hogar, su situación cuando va. Sí, el hecho de no tener, digamos, esa que hablábamos antes, esa superioridad. De decir, muchas veces, por ejemplo, los profesionales decimos, ¿cómo yo haría esto? Cuando en muchas situaciones tú no estás viviendo esa realidad, ¿no? O hacerlo al menos de forma propositiva, ¿no? Del hecho de decir, pues es una posibilidad que tenemos, pero tienes que aterrizarla a tu realidad, y en muchas casuísticas es complejo, ¿no? Entonces, ese ejercicio de intentar ponerte en el lugar de la otra persona, ponerte los zapatos de la otra persona, pero digamos que quitando esa carga impositiva, ¿no? El tienes que hacer, sino lo importante es, yo a lo mejor haría, tenemos estas opciones, mira a ver cuál te va a ser más útil o cuál tú crees que te va a ser más útil. Totalmente. Y ahora, hablando un poco ahora más del tema autismo, ¿no? ¿Qué significa para ti la palabra autismo?
Bueno, yo para mí la palabra autismo, de las múltiples definiciones, porque nos podríamos poner técnicos y utilizar, bueno, pues definiciones de SM, definiciones del CIE, etcétera, pero yo las mejores o de la mejor que he escuchado nunca es una de Leo Farfán, que es una persona autista y una persona muy querida para mí, que él dice que el autismo es una convención y yo coincido con él, es decir, es un conjunto de seres humanos que un conjunto de profesionales, sobre todo el ámbito de la psiquiatría y de la psicología clínica, etcétera, pues enmarcan bajo una serie de características como otras, pues bueno, como utilizamos otras convenciones, ¿no? Por ejemplo, pues en el sistema métrico utilizamos la barra de iridio y platino que está en el Museo de las Artes y las Ciencias de París, ¿no? Pues que equivale a un metro. O en el sistema imperial utilizarían otro, ¿no? Pues, pero no deja de ser una convención. Pues yo creo que el autismo es eso, es un conjunto de seres humanos que se categorizan bajo una serie de premisas que marcan una serie de profesionales, ¿no? Lo importante es, yo creo que la visión de esa convención. Si esa convención la vemos desde un punto de vista de conseguir mejor calidad de vida, de apoyar a esas personas, o por el contrario, buscamos pues, normalizar, buscamos convertir a alguien en algo que no es. Y yo mi perspectiva es esa, la de intentar pues, ese proceso que hablábamos de doble vía, ¿no? De intentar ser un traductor de lo que es el mundo de las personas típicas para la persona autista que tenga una dificultad en comprenderlo y a la vez tener humildad de intentar entender su visión del mundo. Wow. Leo decía mucho también que la inclusión es una palabra que inventaron aquellos que excluyen, ¿no? Me encanta. Claro, él habla de algo que yo creo que es muy interesante y que yo a veces lo comento muchas veces aquí en las escuelas, que es de la no exclusión. No se trataría tanto de la inclusión, sino que se trataría más de la no exclusión, ¿no? Pues, y creo que es una forma de explicarlo genial, como todas las ideas que pasan por la cabeza de él. Totalmente. Y ahora, un poco hablemos de las etiquetas, ¿no? O sea, trastorno del espectro autista. Yo no conozco un solo adulto autista que se sienta cómodo con la palabra trastorno del espectro autista. Nadie queremos ser considerados de entrada trastornados, ¿no? Y esto puede generar muchas discusiones, obviamente, sobre las clasificaciones diagnósticas y cómo han ido evolucionando. ¿Cuál es tu opinión sobre la terminología y su impacto? Bueno, la terminología es importante y creo que tiene un reflejo y un impacto directo bueno, pues en el día a día de todas las personas de la comunidad del autismo, entendido desde las propias personas autistas a todas las personas que rodeamos y que damos apoyo, ¿no? Y creo que es importante el establecerla, pero sí que creo que es importante el escuchar a las personas, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la identidad, ¿no? Del lenguaje de identidad frente al lenguaje de persona. Yo he estado, por ejemplo, en congresos ahí en México, en los cuales diferentes personas te decían que ellas eran personas autistas y algunas de ellas te decían que eran personas que preferían persona con autismo porque preferían denominarse primero a ellas como Juan, Pedro o Luisa y luego después eran personas autistas, ¿no? Bueno, yo creo que esa cuestión es una cuestión de eso, volvíamos antes de entendernos, ¿no? De ver, por ejemplo, que hay estudios, por ejemplo, de la National Autistic Society que hicieron en Reino Unido, los cuales cuando se le consultaba a las propias personas de la National, lo que decían era que preferían persona autista o persona en el espectro del autismo. Entonces yo, por ejemplo, en los datos personales siempre le pregunto a la persona cómo prefieres que utilice la terminología y a partir de ahí, si no, muchas veces yo opto por utilizar en el espectro porque al final lo suelen validar tanto las personas que prefieren y los entornos, porque los entornos familiares también son importantes, ¿no? Porque hay muchas familias pues, que están en procesos de conocer lo que es el autismo, con diferentes experiencias, etc. Y a veces pues opto por ese término medio, en el medio está la virtud, que hablábamos ahora en este caso de Aristóteles, pues ese buscar el punto medio, ¿no? Pero siempre intentando que el lenguaje no confronte. A mí eso sí que me parece muy importante. Sí, que no confronte y que no ofenda, ¿no? Claro, y luego terminológicamente, claro, el concepto de trastorno, como bien decías, trastorno es estar trastornado. Y yo no creo que esa sea la mejor terminología. Pero ¿qué pasa? Que ahí pues estaríamos ante la eterna discusión entre los modelos médicos y los modelos sociales. Y quizás pues todavía nos quedan pasos por dar en la realidad del entorno
social y de esa perspectiva más social. Entonces, yo siempre, por ejemplo, cuando doy formaciones o participo en congresos, etcétera, intento clarificar que pues, si tengo que utilizar determinada terminología más técnica, la voy a utilizar y que luego yo tengo mi perspectiva personal, ¿no? sobre esa visión. Ahora sí creo que pues, el cambio hacia, ni siquiera yo, en mi opinión, ni siquiera incluso a condición, porque condición viene mucho de condition, yo creo, y incluso se puede entender como enfermedad en determinadas traducciones. Yo creo que hay que empezar a abrazar ese paradigma de la neurodiversidad en la cual se entiende el autismo como una parte de la biodiversidad humana. De hecho, hay investigaciones muy interesantes y reflexiones muy interesantes, por ejemplo, de Herat y otros autores muy recientes, que son del ámbito biomédico, que ellos mismos hacen la reflexión de que tienen que empezar a cambiar en el ámbito biomédico la terminología. Por lo tanto, yo creo que en un futuro no muy lejano, esos diferentes enfoques acabarán, yo creo que confluyendo. Totalmente, y estamos en una conceptualización de las palabras de acuerdo al entorno también y al contexto en donde naces y vives, ¿no? Decías ahorita esa traducción de condition como tal, a veces yo encuentro, por ejemplo, la palabra disorder como tal, ¿no? Pero al final del día, si la traducimos, es desorden, entonces tampoco, ¿no? O sea, Claro. y creo que hay una discusión muy fuerte, incluso a nivel internacional, que a veces yo digo, a ver, eso es responsabilidad de la comunidad científica, ¿no? Que se enfoque hacia un modelo social y a ver con qué nos vienen en el DSM-6, que yo creo que no tardará tanto en publicarse. Están en ello. Yo sé algunas, bueno, he visto por ahí algunas cuestiones en relación con los nuevos avances, pero sí, en cualquier momento, vamos, en unas épocas yo creo que no muy lejanas saldrá. Y bueno, Totalmente. es el hecho pero sobre todo de que yo creo que de pensar que esa terminología tiene que avanzar hacia el proceso de facilitación de las personas autistas porque claro, yo me pongo siempre en el lugar. Si yo soy un maestro y me llega una persona que tiene un trastorno, esto ya va a provocar en mí una alerta. Sin embargo, si me viene una persona con otro tipo yo tengo una visión diferente de qué características tiene esa persona, pues eso va a provocar que mi reacción probablemente sea más amable, ¿no? Entonces, bueno, pues el lenguaje tiene importancia, pero siempre que sea para tender puentes, no para romperlos. Totalmente, eso que dijiste, que no confronte, ¿no? Y que no ofenda, eso a mí me gusta mucho. Este año celebramos una década de logros, de historias transformadas y de corazones unidos por un mismo propósito, la inclusión y mejora de la calidad de vida de las personas autistas y sus familias. A lo largo de estos años hemos impactado la vida de más de 260,000 personas. Hemos empoderado a una comunidad, concientizado a la sociedad y creado una red de padres, madres, cuidadores y cuidadoras que hoy caminan de la mano hacia un futuro más incluyente. Nos hemos aventurado a la creación de campañas para inspirar a los demás, a crear espacios seguros y accesibles, a llevar nuestro mensaje a foros internacionales. Pero todo esto ha sido posible gracias a ustedes. Estos 10 años ustedes han sido la parte más fundamental de nuestra historia. Gracias por creer en nosotros, gracias por caminar a nuestro lado. Sigamos iluminando por el autismo. Cuando hablamos de autismo, compartir vivencias y acompañarnos es prioridad. Sé parte del grupo de apoyo para padres, madres, cuidadoras y cuidadores. Nos reunimos vía Zoom una vez al mes. Regístrate en iluminemos.org y comienza a formar redes de apoyo. En estos conceptos, como yo le digo, a ver, en permanente evolución, ¿no? Que tenemos que observar, dirigir, ¿no? Cada uno tiene su propio concepto, cada uno tiene su propia conceptualización y demás. ¿Hacia dónde crees tú que va la comunidad científica, la comunidad médica con este tipo de clasificaciones? Hay mucho debate respecto, tú lo decías, el tema de identidad o no, o persona, ¿no? ¿Hacia dónde crees que debemos dirigir todo el esfuerzo en tema de comunicación para concientizar al final, ¿no? Bueno, yo creo que nos van a poner en nuestro sitio a las personas típicas. ¿En qué sentido? Las propias Wow. personas autistas. ¿En qué sentido? En que yo que leo bastante intento estar bastante actualizado sobre todo lo que tiene que ver con investigación y en particular con comunicación y lenguaje en el autismo,
lo que estoy viendo es que cada vez los grupos de investigación incorporan más personas autistas en las investigaciones. Entonces, ¿qué sucede? Que eso, claro, eso es un giro copernicano, porque ya no se trata de lo que los típicos queramos, entre comillas, arreglar o solucionar a la persona autista. No, no, no. Esto va a ser un giro en el cual tengamos que dirigir la acción hacia la calidad de vida de esa persona, entendiendo que esas propias personas también son protagonistas de la propia investigación, ¿no? Y cada vez hay más, pues Michelle Dawson, Patrick Dower, o sea, es decir, hay cada vez más investigadores muy interesantes autistas, también Milton, que están haciendo y participando en grupos de investigación que están sacando investigaciones muy interesantes publicadas en las revistas de más impacto, en Autism, en el Journal of Autism, es decir, en diferentes revistas de mucho prestigio y que, claro, cambian todos hasta los diseños de investigación, ¿no? Digamos, las preguntas de investigación, sobre todo. Porque al ser protagonista de la propia persona autista, te lleva la investigación hacia otros lugares. Y yo creo que por ahí va a ir yo creo que eso va a ser un giro importante en los próximos años, por lo que yo estoy viendo y por lo que yo estoy leyendo. Cada vez se está dando más peso a algo que yo creo que es muy importante, que es la validez social. Es decir, yo puedo tener una intervención con mucha eficacia, en principio de muy buena evolución para lo que yo considero que quiero conseguir con la persona autista, pero que las propias personas autistas no validan, ¿no? Y hay estudios, por ejemplo, pues muy interesantes sobre intervenciones naturalistas, que luego, a posteriori, por ejemplo, en formato vídeo, pues se le presentan a las personas autistas para que validen si esas prácticas, por ejemplo, son positivas o no, o les parecen adecuadas o no, o qué partes de esas prácticas les parecen positivas o no. Entonces, claro, eso cambia toda la perspectiva de lo que yo creo que va a ser a futuro, al menos la investigación en el campo comunicativo-lingüístico y también en el campo, digamos, más psicoeducativo. Pero incluso en el biomédico hay avances en ese sentido. La investigación que antes te comentaba de Geraty, por ejemplo, es de un montón de investigadores que hablan del cambio hacia ese paradigma de neurodiversidad en el ámbito biomédico. Totalmente. Y dijiste algo que a mí me gusta mucho hablar, ¿no? De dos cosas, tema de personalidad y tema de calidad de vida, ¿no? Y muchas veces cuando hablamos de autismo o de la persona autista o de la persona en el espectro, volteamos a ver los desafíos que tiene o los debates y las discusiones las tenemos en otras cosas cuando desvían la atención de lo verdaderamente importante, que es la calidad de vida de la persona y su entorno, de la persona y su familia, ¿no? Y creo que ahí nos hemos equivocado mucho y tenemos que desviar la atención, incluso desde el propio activismo social, a esa discusión, de que la discusión no esté sea, ponle como quieras, la discusión es qué estamos haciendo y cuáles son las acciones que estamos llevando a cabo para incrementar y mejorar la calidad de vida de los niños, niñas, jóvenes y de los adultos, ¿no? Es que eso es crucial porque de hecho, además, pues un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que es que las propias personas autistas, la propia investigación en este ámbito en el cual participan ellos, están intentando, o sea, señalan esa cuestión, ¿no? Subrayan esa cuestión. ¿Por qué? Porque si no estamos siempre buscando, digamos, el intentar compensar el déficit. Y es una mirada de déficit. Y eso no lleva hacia, porque estupendo, ¿no? Pues ahí determina, porque otra cuestión diferente es cuando esa investigación, pues imagínate, genética, etcétera, luego va a tener un impacto en el bienestar de la persona autista, porque, por ejemplo, pues en el ámbito, por ejemplo, de la epilepsia, por poner un tema, ¿no? Pues en ese caso sí que tendría sentido, pero intentar para cambiar a alguien en algo que no es yo creo que complejo. Por lo tanto, pues investigación en sistemas aumentativos de comunicación, investigación en todo aquello que, sobre todo, y en algo muy importante, en vida adulta. Recientemente hay una nueva revista, en Autism in Adulthood, que es una revista que ahora está teniendo es una revista de alto impacto porque precisamente porque no había revistas prácticamente sobre las personas adultas autistas, o sea, no se investigaba. Sobre todo la investigación era dirigida a infancia o a juventud. Entonces, por ejemplo, ese cambio ya está marcando, digamos, una idea hacia la calidad de vida. Es decir, bueno, por ejemplo, estas personas adultas, ¿en qué se les puede apoyar? Porque el niño o la niña deja de serlo. Y hay que seguir en esos caminos, ¿no? Entonces, que el enfoque vaya hacia ahí, yo creo que es algo muy importante, sí.
Uf, no puedo coincidir más contigo y estar de acuerdo. Y algo que a mí me preocupa hoy, ¿no? En el contexto geopolítico actual general, ¿no? Lo que está pasando en Estados Unidos, que creo que estamos regresando a un modelo en donde se va a invertir demasiado en temas de las causas y Ajá, no en los efectos en la calidad de vida, ¿no? Y eso a ajá. mí me tiene muy preocupado. Claro, yo, por ejemplo, recientemente bueno, en Instagram, en el que pongo cosas sobre divulgación y, bueno, libros que tengo, etcétera, publicaciones que veo interesantes, ponía una publicación sobre la cuestión del que va a ser el nuevo secretario bueno, ministro que decimos aquí en España de salud, ¿no? El descendiente de Kennedy, el cual, pues las vacunas en relación con el autismo, es decir, todo lo que la evidencia está y que lleva años intentando señalar o sea, y disociar, ¿no? El hecho de que las vacunas no tienen ningún tipo de relación, no hay ningún tipo de evidencia sobre que pueda ser un origen del autismo, etcétera, pues vuelve otra vez, ¿no? A cobrar sentido. Y claro, eso señala una visión, es decir, yo lo que no pienso en la calidad de vida, no intento no intento dar una solución de apoyo, sino lo que intento es, yo creo que prácticamente lo que sucedió históricamente con los movimientos de curar el autismo, ¿no? Ujú. Que parecía que ya estaba, que afortunadamente ya estaba fuera del tablero, pero que ahora parece que está volviendo gracias a estas nuevas políticas, ¿no? Que se están encima de la mesa. Entonces es preocupante porque además, claro, detrás de esa situación, pues están, digamos, los esfuerzos económicos. Y si yo el esfuerzo económico lo Además. dirijo a eso y no lo dirijo a la calidad de vida, va a tener un impacto, ¿no? Va a tener una repercusión. Totalmente, y lo platicaba el otro día, justo que me decían, pero es que ¿por qué te preocupa tanto por las narrativas? O sea, porque claramente tiene mucho más amplificación en la comunicación cualquier secretario de salud, ministro de salud en Estados Unidos con alguna cosa que cualquier esfuerzo que hagamos en comunicación, cualquier ser humano, en cualquier contexto, ¿no? Y que vas a llegar a algún lugar o vamos a regresar a que yo reciba, no lo sé, 10 mensajes de amigos y familiares, por decir algo, a decir, güey, ya viste que esto es lo que, puta. O sea, yo pensé que ya habíamos avanzado, Ya ¿no? estábamos Y en eso otro, nos está ya regresando estábamos en 20 otro. años. Ujú. Claro. Y precisamente por lo que comentas, Gerardo, porque, por ejemplo, en muchas formaciones en centros educativos, siempre le dedico un par de diapositivas al hecho de que la propia Asociación de Familiares aquí en España, la Autismo España, la Organización de Familias, recuerda que las vacunas no tienen ningún tipo de relación. Es decir, pero claro, yo tenía el dato por ahí en alguna charla de cómo, por ejemplo, el sarampión había vuelto a Europa gracias Claro, a esa promoción de ese tipo de información, ¿no? Entonces, claro, y eso es pues un punto, ¿no? De los múltiples del impacto que tiene, porque como bien dices, si sale el secretario de Estado de Salud y en Estados Unidos y tiene una repercusión pública que por mucho que intentemos romper, va a tener, al menos va a generar determinadas fallas y va a hacer que la gente pues, le genere dudas, sobre todo a aquella gente que no esté más sensibilizada o sea más cercana, digamos, a lo mejor al ámbito. totalmente de acuerdo. Y ahora vamos a entrar a un tema al área que más creo que nos puedes aportar valor a nosotros como escuchas, ¿no? El tema educativo. Por Ujú. un lado, y empezando, digamos, en la parte personal, ¿no? ¿Cuál ha sido o una de las experiencias más conmovedoras o inspiradoras que has tenido respecto al autismo? Bueno, yo a mí las cosas que más me suelen conmover es volver a ver a niños o a niñas que yo les di clase cuando tenían 3 años. Ah, Porque yo ahora mismo, donde yo trabajo en el equipo regional ACNEAE en Asturias, en el norte de España, y entonces estoy en la unidad de autismo, entonces vamos a muchos centros, ¿no? Y hay veces pues, que coincides en centros educativos con niños a los que tú trabajaste con ellos cuando tenían 3, 4 o 5 años. Entonces, bueno, verles, el mantener la relación con muchas familias, que todavía sigo teniendo relación, pero el ver que, no sé, que lo que haces tiene sentido.
Para mí eso, por ejemplo, me emociona mucho. Hace poco tiempo estuve con uno de mis chicos y verle y ver, bueno, pues los pasos que está dando, que le está yendo bien, que todos los profesionales que trabajamos con él, pues eso, nuestro granito de arena, nuestro apoyo sirvió. Yo creo que es lo que más me emociona. Y luego también me emociona mucho cuando veo, por ejemplo, que algo que le dices a un profesional, a una familia, realmente va a tener un impacto en el bienestar de los críos, ¿no? Que a lo mejor le dices, pues eso, una técnica, una práctica, un material, algo en concreto, que esas cosas me suelen emocionar, sí. Totalmente. ¿Y por qué, dónde, cuál es tu modelo referente respecto a inclusión educativa como tal? ¿Y por qué? Bueno, yo creo que es difícil porque hay bueno, pues varias opciones que serían interesantes, pero yo últimamente, por ejemplo, estoy muy interesado en lo que hacen en Australia como país. Mm. Sobre todo porque hay determinadas investigadoras en el ámbito de la inclusión educativa en relación con el autismo que, bueno, pues que yo creo que son punteras y que lo que plantean tiene mucho sentido. Gente como Jacqueline Rogers, como Amanda Webster, en los cuales pues plantean respuestas en lo que yo creo que es la clave, que es a nivel de centro educativo y sobre todo de forma estratégica, ¿no? De forma, yo creo que en el autismo tenemos que dejar de pensar en lo micro y empezar a pensar en lo macro a nivel educativo. ¿Por qué? Porque si no, se reiteran los palos en las ruedas que yo al menos que se van viendo yo en los 20 años más o menos, o más, un poco más a lo mejor que llevo de trayectoria en ese sentido. Entonces, cuando se piensa, más allá de la interacción, que es importante, ¿no? Del día a día de la maestra, del maestro, de los profesionales que están en el aula, pero que la respuesta sea a nivel de centro y que esos centros educativos luego tengan, a su vez, el apoyo adecuado de las administraciones. Y eso es algo que yo siempre digo que tenemos que empezar, sobre todo la gente de las comunidades del autismo, a pensar en macro, en dar respuestas macro. En dar Sí, para respuestas crear un cambio estratégicas. sistemático, para que realmente consideremos un impacto y no en el uno a uno, ¿no? Claro, yo por materializarlo de alguna manera, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Que es, aquí en España, bueno, tenemos una ley educativa que es la LOMLOE, la última de las leyes, donde las cuales, pues, bueno, se habla de inclusión, se habla del alumnado en el espectro del autismo, etcétera. Pero cuando tú te vas a los decretos de mínimos, a los decretos en los cuales de infantil y de primaria, que son los decretos que son el gran marco de los conocimientos que tiene que tener un niño de infantil o una niña de infantil o de primaria, cuando tú te pones a ver pues esos marcos, siempre se habla, por ejemplo, pues de lenguaje oral o de lenguaje escrito, pero no se hace en ningún momento mención a sistemas aumentativos de comunicación. Cuando los sistemas aumentativos de comunicación, por ejemplo, en el autismo, son claves para muchos niños y niñas. Entonces, la propia norma no les tiene en el marco. Cuando, por ejemplo, en O por España, sistema no existen. no existe. Entonces, en España, por ejemplo, es el alumnado con necesidades educativas especiales más presente en nuestras escuelas. Hay más niños en el espectro del autismo que ningún tipo de otra necesidad educativa especial. Y sin embargo, pues muchas de las necesidades de respuesta y de apoyo que tendrían en los entornos escolares, por ejemplo, los marcos normativos no la recogen. No es lo mismo que eso esté recogido en una norma y que un sistema aumentativo de comunicación, por ejemplo, aparezcan en ese tipo de decretos, porque cuando lo lee el maestro o la maestra de infantil o de primaria, va a empezar a indagar qué es un sistema aumentativo de comunicación. De lo contrario, tenemos que ir a convencerle, a persuadirle de que lo utilice. Y muchas veces es eso de los del autismo, eso que decís, esos dibujitos que decís, ese tablet que utiliza cuando... Entonces, claro, esos cambios macro son los que yo creo que ahora necesitamos, porque el volumen de niños y de niñas y toda la evidencia indica en los sistemas educativos el incremento siempre de números de 3 cifras. En Estados Unidos 200%, en España 310%, en márgenes de 11 cursos, 12 cursos escolares. Hace claro, lo que antes eran respuestas como más individualizadas, ahora ya necesiten una respuesta global. Y yo creo que Totalmente. por ahí va un poco el camino, o debería ir, vamos. Ahora, dentro de estas respuestas a escala, vamos a llamarle, que se han buscado implementar en España, me recuerdo perfecto hace 6, 7 años quizá, que era incluso por ahí una campaña de 2, algo así era, no me acuerdo cómo era el símbolo,
de Ajá. dos alumnos autistas, digamos, por aula. Y ahí abro a lo mejor dos preguntas, pero por un lado, ¿tú qué opinas respecto a las etiquetas en los contextos escolares? Y cuando me refiero a las etiquetas en mi coloquialidad y literalidad mexicana, de decir mi hijo es autista, mi hijo tiene autismo. O sea, ¿tú lo ves positivo o no? ¿O depende? Yo creo que, bueno, ahí hay una variable que es importante. Yo siempre pongo el ejemplo del martillo, ¿no? Yo tengo un martillo y yo con un martillo puedo clavar un clavo precioso, con un clavo puedo clavar un cuadro precioso o puedo agredir a una persona. Hmm. El martillo es el mismo, el instrumento es el mismo, lo que cambia es mi uso del martillo. Bien, pues en la etiqueta es exactamente igual. Es decir, que un niño o una niña sea autista, sea con autismo, lo sepa el profesorado o no lo sepa, etcétera, es el uso que el contexto le está dando a esa etiqueta. Si sirve para clarificar, si sirve para apoyar, si sirve para que comprenderse mejor, que es un poco lo que hablábamos también al principio, ¿no? El hecho de ese proceso de doble vía, de que esto me ayuda a entenderte mejor a ti y te voy a intentar explicar cómo lo veo yo, ¿no? Pues entonces sería positivo. Pero ¿qué sucede? Que hay veces que es cierto que sirven para segregar. Y ahí es donde generan un problema. Pero no es la etiqueta en sí. Hay un maestro autista que se llama Chris Bonello, que tiene una página web súper interesante y tiene muchas publicaciones. Por eso yo siempre recomiendo mucho leer a las personas en el espectro del autismo, porque lo que hablábamos, te ayuda muchísimo en tu trabajo, ¿no? Si realmente trabajas en este ámbito. Y él tiene un meme que es muy interesante, que es sale una familia que le dice a la maestra que mejor que no utilice el término autista, ¿no? con el niño. Y entonces salen un montón de bocadillos encima del niño, pues travieso, poco atento, caprichoso. Y el meme lo que dice es, para utilizar todo este tipo de términos peyorativos es mejor que utilices autismo. Y es un poco esa idea, ¿no? El hecho de, es que depende cómo lo esté utilizando la persona. Y yo creo que, Totalmente. de hecho, pues ese cambio, porque a veces, pues sí que, yo creo que con buena intención, ¿no? Pues a veces se intenta no utilizarla, pero la cuestión es no cargarla de visión peyorativa, que ese es el gran problema respecto a las etiquetas. Pero las etiquetas en sí no dejan de ser un instrumento. Los seres humanos tendemos a conceptualizar porque nos ayuda en nuestra cosmovisión. Entonces, yo creo que no es tanto ese el problema, sino la carga que tú le das semántica a esa etiqueta. Sí, y el uso, ¿no? Y ahora, y bajo esa línea, ¿no? O sea, yo creo que como seres humanos tendemos a clasificar las cosas sí o sí, ¿no? A nivel política pública se tienen que clasificar las cosas para buscar, digamos, ese bien común y tal, ¿no? Hagamos comunidad. Forma parte de la red de apoyo para padres, madres, cuidadores y cuidadoras, donde encontrarás varios canales para interactuar con otras familias y obtener información y retroalimentación sobre diversos temas relacionados con el autismo. Inscríbete en www.iluminemos.org. ¿Tú qué opinas de esa imposición, que no sé si siga vigente o no, no sé si prosperó o no, la seguí en su momento, de dos alumnos por aula, que era como mandatorio en el sistema escolar? Bueno, aquí en España o sea, porque aquí en España tenemos múltiples alumnos por aula, ¿eh? Nosotros tenemos aulas con cuatro, en algunas aulas con siete niños en el espectro. No hay un número en concreto. ¿Qué sucede? Es que depende muchísimo. Yo siempre hablo de que esas decisiones tan generales son complejas porque le falta contexto. Es decir, dos niños pues imagínate, con qué niveles de apoyo presentan, qué nivel socioeconómico tiene su familia, están teniendo servicios fuera o no los están teniendo de la escuela. O sea, es decir, hay muchísimas variables, entonces, y entiendo que a veces las políticas educativas necesitan un marco y necesitan una norma, ¿no? Pero yo creo más en ese sentido en definiciones quizás pues intentando ajustarlas más al contexto. No estoy muy seguro si el marcar un número concreto pueda llegar a facilitar. Al menos aquí, por ejemplo, en España, hasta donde yo conozco, no sucede. Totalmente, es que ahí yo muchas respuestas de las que encuentro y doy es depende.
sea, claro. y sé que sueno a jarabe de palo, pero es que depende de muchas cosas, ¿no? Depende de los niveles de apoyo, del conocimiento de los maestros, de la disposición del colegio y algo que yo he notado, ¿no? Y que he vivido en primera persona. Los niños no son el problema es cuando llegamos los adultos con nuestros prejuicios, ¿no? Yo he visto y he sido testigo en mi propio caso de el trabajo que hemos hecho con una generación en el cole, el mal trabajo que hemos hecho con los padres de esa generación, Ujú. ¿no? Y creo también que la inclusión educativa en primaria baja, en primaria alta, es relativamente sencilla y los verdaderos desafíos que se convierten en sociales, más no pedagógicos, Ujú. empiezan en la etapa de secundaria, ¿no? ¿Cuál ha Ujú. sido tu experiencia en ello? Bueno, nosotros aquí, por ejemplo, en concreto, estamos también en esa tesitura, ¿eh? Se ve una clara diferencia entre las etapas de infantil y primaria frente a la secundaria, porque además es que la secundaria, en ese sentido, también tiene determinadas, al menos aquí en España, tiene determinadas peculiaridades, por ejemplo, de la propia formación del profesorado. ¿En qué sentido? En que un maestro de infantil o de primaria, o una maestra de infantil o primaria, hace magisterio, sabe que va a ser docente. En secundaria, en algunas casuísticas bueno, son bastante numerosas, hay profesorado bueno, pues que tiene vocación docente, pero hay otro profesorado que a lo mejor no sabía que lo iba a ser, ¿no? Y luego tampoco no se le ha formado en ese sentido, en algunas casuísticas, ¿no? No ha Y va tenido, subiendo pues, conforme la etapa educativa, claro, ¿no? O y sea, a mí además, me pueden invitar mañana a dar una clase de mercadotecnia con causa en cualquier universidad de México. claro, claro. Que esa es otro gran reto que hay, por ejemplo, que estaba viendo aquí en España, que es la universidad. Porque, claro, digamos que estaban llegando las etapas, digamos, los críos estaban sobre todo en etapas infantiles, primarias, pero claro, al haber cada vez más, van creciendo y esos retos cada vez son mayores, porque si el entorno es, digamos, de un número de niños y niñas controlado en secundaria y tú tienes un sistema de apoyo preparado, pues lo puedes soportar. Pero claro, cuando de repente eso se multiplica y ese sistema de apoyo no está tan desarrollado como en infantil y primaria, pues entonces es cuando a veces se generan dificultades, ¿no? Entonces, esa misma realidad está sucediendo. La cuestión yo creo que es uno de los ámbitos que a mí me interesa mucho es cómo se da respuesta a través de la formación del profesorado, que yo creo que, eso, que es clave en uno de los cambios y que además toda la evidencia científica y de la literatura de investigación sobre la inclusión educativa en el autismo lo vincula con la formación del profesorado. Una de las claves es mejorar esa formación. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues un poco lo que hablamos, ¿no? Ya en la formación universitaria es clave que haya mucha más profundidad sobre lo que va a significar el tener en el aula uno, dos o tres niños en el espectro del autismo, y luego eso en todas las etapas educativas, ¿no? En secundaria, en la universidad, porque es un poco con la realidad que nos estamos encontrando. Si nos vamos a los datos, lo que dicen los estudios es ese famoso 1%, ¿no? A nivel, no los datos estadounidenses, sino los datos que utiliza la OMS. Claro, es que el 1%, como decían en un paper de Lancet, el 1% es 78 millones de personas en el mundo. Es que es un país de personas autistas. Sí, Y a esas personas hay que darles una realidad. Yo muchas veces aquí en España, cuando doy formaciones generales sobre el autismo, yo les digo, si es el 1%, son 480.000 personas. 480.000 personas es más población que tiene La Rioja, que es una comunidad autónoma, es una región aquí en España. Es decir, hay una comunidad autónoma de personas autistas. Entonces, tenemos que pensar los modelos, pero claro, los tenemos que pensar a nivel macro, porque lo micro a lo mejor era, pues, hace 30 años o 40, cuando había un niño en un centro de educación especial que decían que era que tenía autista, algo. Sí, sí. que tenía algo, pero algo que autista. Claro, es que no, estamos en otro campo, estamos en lo que hablábamos antes, ¿no? Hay 78.000 niños y niñas con necesidades educativas especiales asociadas al autismo en España. Es la necesidad educativa especial, según los datos del Ministerio de Número uno. Educación, más presente. No nos vale con respuestas anecdóticas. La respuesta tiene que ser macro. Hay una estrategia española, hay un plan y hay que ir aterrizándolo en otras propuestas. Yo siempre pongo un ejemplo que es, yo trabajo en el equipo regional ACNEA, que hablaba antes, de la Consejería de Educación del Principado de Asturias.
yo no tengo coordinación con otras comunidades autónomas aquí en Asturias, aquí en España, perdón. No tenemos un marco de coordinación. Los marcos de coordinación los generamos las personas con nuestro teléfono personal, con un Teams fuera de una videollamada fuera de horario laboral, porque conoces a no sé quién que es amigo tuyo y entonces, pero no hay un marco, ¿no? Y entonces, claro, yo creo que ya se pasó, desde mi punto de vista, se pasó el tiempo ya de caminar y hay que empezar a correr. No queda otra. Totalmente de acuerdo. Y eso, comparando obviamente un poco con México, que en España, por lo menos, las organizaciones están confederadas. O sea, y Sí, están federadas, ¿no? Que es a mí donde me sí, frustra mucho, porque cuando yo veo, obviamente, lo que se destina en el mundo de la filantropía en Estados Unidos, la generosidad, la cultura, a las organizaciones como fundaciones, ¿no? Que eso pues, es gasolina para hacer el trabajo. Por otro lado, volteo a ver España y veo las organizaciones confederadas. Digo federadas y confederadas, no sé, y quizá no necesariamente organizadas, ¿no? Pero están federados, ¿no? Por lo menos sí, hay ejes rectores en el actuar, ¿no? Y sí. empiezo a ver cosas que digo, coño, es que volteas a ver a México y deja tu México, volteas a ver para otros países de Centroamérica o de Sudamérica y dices, Sí. hijo, es que los contextos parecen de hace 20, 30 años, aún. ¿Qué podemos Ujú. hacer contra eso? Bueno, además, bueno, pues labor de hormiga, porque no dejo de ser una hormiga en ese sentido, pero fíjate, fue una reflexión que yo me hice a mí mismo trabajando, cuando trabajé hace muchos años en un centro de educación especial, bueno, para mí siempre será mi casa, porque aprendí mucho de autismo conviviendo con muchos chicos y chicas en ese centro, ¿no? Y cuando estaba allí, yo me daba cuenta de que al final yo tenía la sensación de que muchas veces tapábamos agujeros. ¿No? ¿Por qué? Porque teníamos tantas fugas de agua, de tantas, pues el espacio no estaba preparado, lumínicamente no era adecuado, el centro tenía muchos años bueno, un montón de cosas que había que cambiar. Entonces, yo aquel joven Aitor se dijo a sí mismo que ese agua había que cortarlo de arriba, había que cortar la fuga de agua desde arriba, no tapar los agujeros. Eso mismo es lo que yo creo que hay que hacer en el entorno, en el ámbito educativo, en mi caso, en relación con el autismo. ¿Cómo? Proponiendo y mostrando lo primero lo que dice la evidencia sobre la situación. Es decir, toda la evidencia, por ejemplo, dice esa importancia de la formación del profesorado en relación con la inclusión educativa. Bien, pues hay que cambiar los modelos de formación del profesorado en la universidad y en la formación continua. Por poner un ejemplo, en España, bueno, seguro que luego la gente que nos ve, si no, nos puede mandar algún comentario, etcétera, sobre si yo me equivoco. Pero en España, que yo sepa, lo que son las formaciones en los formatos de formación continua, no tienen en ningún caso una mentorización o una continuidad por parte del formador en relación con lo que ha dado la formación. Bueno, pues Me, toda la evidencia, me, Te apuesto un helado a que no. a que no. Pues toda la evidencia sobre formación dice que los workshops no funcionan. O sea, pueden llegar a mejorar algo sobre conocimiento, pero se necesita mejorar la fidelidad de la práctica. Y esa Wow. fidelidad de la práctica la consigues mediante mentorización. Bueno, pues los modelos de formación continua que sigan existiendo, por ejemplo, aquí en España, no lo ponen en marcha. Entonces, claro, seguimos, o sea, nos quedan todavía muchas cosas que hacer. ¿Por qué? Porque si no se hace de esa manera, el profesorado seguirá teniendo la sensación de falta de autoeficacia. Y esa sensación normalmente correlaciona con segregación. Si yo no estoy preparado para darle clase a un niño o una niña al espectro del autismo, ¿qué es lo que quiero? No, Que no. se vaya a un centro de educación especial o que se vaya a otro lugar, ¿no? Entonces, claro, pero hay que empezar a trabajar en esas variables, hay que empezar a organizar esas variables y dar una respuesta, yo siempre lo digo, sistémica. No vale hacerlo de forma puntual, ¿no? Y en eso intentamos, pues al menos, que llegue ese mensaje, ¿no? Oye, y a ver, pregunta quizá incómoda, pero si ya lo sabemos, ¿por qué no se está ejecutando? No digo que sea nuestra responsabilidad, pero si ya lo sabemos y si ya tenemos ese conocimiento, ¿qué es lo que nos está impidiendo que realmente se baje y se ejecute? Bueno, yo en mi opinión lo que creo es que las administraciones al menos aquí en España, no fueron conscientes de la realidad que venía encima hasta ahora. Es un Sí. poco como la historia de Pedro y el lobo, ¿no? Que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo. Entonces Ojo, ya llegó el lobo.
Y llevo entendiendo a lobo con los críos y crías y estudiantes en espectro de autismo, que son los mejores lobos del mundo, ¿eh? Totalmente en positivo. Pero esa idea de que... Y entonces, ¿qué pasa? Que se generó lo que yo en algún artículo escribí, la tormenta perfecta. Es decir, tú tienes un incremento de alumnado en el espectro importantísimo, pero no tienes el sistema preparado. Tienes una demanda de apoyo excepcional, pero tu sistema no está preparado, no preparaste el sistema para ello. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que en muchas casuísticas, además, yo lo digo muchas veces, los propios administradores que están ahora están pagando facturas de políticas pasadas. Y eso es muy complejo de gestionar. 100%, porque además ya los alcanzó el tiempo, ¿no? Y lo vemos igual en tema de salud como tal, ¿no? En tema de detección y en tema de intervención terapéutica, no escolarizada o no necesariamente en el aula, pero lo vemos absolutamente todos los días, ¿no? Y que es algo que yo luego me cuestiono mucho, que digo, a ver, entre más visibilicemos, más conciencia creemos, eso empodera una comunidad, ¿no? Llegamos más temprano al diagnóstico, si es que existe la opción o la oferta del diagnóstico, el poder acceder a ello como tal, ¿no? Y estamos reventando los sistemas de salud y estamos reventando los sistemas educativos. No estamos provocando ese cambio sistémico que necesitamos ver y necesitamos dar respuesta antier, ¿no? ¿Qué podemos hacer para promover eso? Desde el activismo como organizaciones, ¿cuál sería tu recomendación, digamos, a este idealista práctico, como me denomino yo, eh, y optimista racional? ¿Qué debemos hacer las organizaciones para señalarlo y sobre todo para accionarlo? Pues yo diría que orientar hacia la realidad. Es decir, en muchos casos las administraciones son gigantes que dirijan su mirada hacia algo, lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero es importante el llegar a plantearles que sean conscientes de esa realidad, ¿no? A veces es complejo, pero el facilitarles esa cuestión. Por ejemplo, algo que yo creo que es importante en ese sentido es, y que aquí, por ejemplo, se articuló, son estrategias. Aquí hay una estrategia española para el autismo que La tuvo su vi. materialización, que es un plan de acción, Y que la es muy publicaron reciente, hace poco, ¿no? Acaban de publicar muy una hace no poquito, tanto. pero lo publica el ministerio en este caso de bienestar, digamos, para que nos entendamos. Pero, Ujú. ¿qué pasa? Que tiene unas acciones en relación con lo educativo que están dirigidas al tercer sector, pero no al Ministerio de Educación. Oh, Entonces, en el ámbito educativo seguimos sin tener un marco de acción que además, yo siempre lo digo, hace años dando una charla bueno, en un periódico importante aquí en Asturias, lo comentaba, ¿no? Digo, léanse la estrategia española, está muy bien, es un documento negro sobre blanco perfecto, pero busquen en el anexo la memoria económica. No la hay. no existe. Es decir, tenemos los planes, incluso llegamos a pensar en que tenemos, pero no se materializan. Entonces, ¿qué sucede? La línea 9, que es la línea, por ejemplo, de educación de la estrategia española, toda la estrategia yo creo que está planteada, porque además se nota que está hecha por gente que sabía y que lo pensó excepcionalmente. La línea 9 es una línea fantástica para desarrollar, pero las comunidades autónomas en general, el Ministerio de Educación y en nuestro caso aquí en España, las comunidades autónomas no han llegado a materializarlo, ¿no? Aquí en mi región, en Asturias, estamos haciendo un intento en ese sentido, pero seríamos, digamos, como la primera de las comunidades autónomas que intenta materializar algo en ese sentido. O, por ejemplo, algo más cercano para la gente de México. ¿Cuál es la prevalencia del autismo en México? El estudio de Guanajuato del 1 cada 115. ¿Hace cuánto de ese 10 estudio? años. Es la realidad de lo que existe ahora. Entonces, claro, sin esa visión global, general, nos va a ser muy difícil avanzar. Y con un nivel de demanda, pues lo que hablábamos, altísimo, porque los niños y las niñas en el espectro del autismo no dejan de ser detectados, no dejan de nacer, ¿no? Pero seguimos teniendo los sistemas, estamos, desde mi punto de vista, por detrás de lo que necesitamos. Parece como que las administraciones todavía no se han dado cuenta de la realidad que supone. Totalmente. Y las organizaciones somos 100% reactivos, más no responsivos, ¿no? Ujú. Y demás. Y bueno.
Por eso digo optimista práctico. ¿No? Oye, ¿y qué herramientas consideras que son necesarias en las escuelas con la experiencia que tú tienes? Bueno, yo aquí en España, yo lo que te diría sobre todo es eso, un poco lo que hablábamos de formación del profesorado, o sea, yo eso creo que es una de las claves, pero creo también que hay otras variables, no solamente para España, sino en general en relación con el entorno educativo, que es la siguiente, que es una clave muy importante, que es los entornos. ¿A qué me refiero? Si yo parto de la premisa, y como te decía, de un dato del propio Ministerio de Educación aquí en España, que el alumnado en el espectro del autismo es el más presente en las escuelas españolas, 78.000. Ujú. Por ejemplo, a mucha distancia del alumnado con una discapacidad física, por poner un ejemplo. Bien, los centros que se están haciendo en la actualidad, los nuevos centros educativos, todos ellos tienen en cuenta, al menos aquí en Asturias, tienen en cuenta, porque la propia norma lo plantea, pero en muchas de las comunidades autónomas es similar, tienen en cuenta lo que es la accesibilidad física. Es decir, Ujú. los centros tienen que tener una rampa, tienen que tener un ascensor. Pero muy pocos, por no decir yo creo que ninguno, tienen en cuenta la accesibilidad cognitiva, ni la accesibilidad sensorial. Es decir, estás construyendo nuevos centros que construyes sin tener en cuenta que el alumnado más presente en tu sistema es un alumnado que necesita unos ajustes diferentes a los que venías realizando en la actualidad. Y yo siempre digo, yo soy, me gustó ese término de un optimista realista. Optimista ¿Era? práctico. Optimista práctico. Yo también me considero un optimista práctico. Me, Te me- ves, me- te ves. me- Sí, me lo voy a, me lo voy a aplicar. Entonces, yo siempre digo, yo no espero que vayan a cambiar los 300 centros educativos que tiene mi región, porque no hay financiación para cambiarlos todos. claro, Pero los que se vayan a construir a partir de ahora, es que por lo importante que menos. empiecen a tener esas ideas. Y es más, hay conceptos, yo hablo a veces en congresos, etcétera, sobre arquitectura en el autismo. Existen formatos de construcción de centros educativos pensados para esa cuestión. Pensados para la cuestión de que voy a albergar a muchos niños y niñas en el espectro. Porque siempre digo lo mismo cuando voy aquí a escuelas de aquí, ¿no? Y digo, ¿cuántas escuelas conocéis que tengan una regulación lumínica? Todas ellas se encienden y apagan. Una regulación lumínica no es un cambio muy caro para una nueva construcción que tú vayas a hacer. Pero claro, ¿cuál es la cuestión? Si seguimos con los modelos que estábamos utilizando hasta ahora, vamos a perpetuar el sistema de funcionamiento, ¿no? Wow, Y, claro, el profesorado va a tener que estar dedicándose a ajustar esos entornos en vez de dedicarse, por ejemplo, a metodología o a claro, formación metodológica. claro. Porque si yo tengo que pictografiar entre un centro o tengo que ajustar la luz no me puedo dedicar a la que tiene que ser mi principal labor, que es estar metodológicamente preparado para dar respuesta a este alumnado, ¿no? Entonces, claro, por eso a mí me parece tan importante los cambios macro, porque es importante los cambios a nivel de interacción con el niño o la niña en el aula, etcétera. Por supuesto, eso es lo urgente y lo que tenemos que conseguir en los primeros, vamos, con toda la rapidez posible. Pero no nos podemos olvidar de lo macro, no nos podemos olvidar de mirar hacia arriba, porque si no, perpetuaremos el sistema. Seguiremos siempre en el mismo punto. Si no construimos, por ejemplo, centros educativos que piensen que la mayoría del alumnado con necesidades educativas especiales va a ser alumnado en el espectro del autismo, seguiremos construyendo centros que no les tienen en cuenta en su diseño. Puf, totalmente de acuerdo. Y eso, otra vez, es la realidad de España y de muchos países, tristemente, ¿no? Claro. Para Iluminemos por el Autismo, el bienestar emocional es prioridad. Si eres autista o familiar de alguien en el espectro, llama al 800-911-2985 para recibir acompañamiento psicológico gratuito. Marca desde cualquier parte de la República Mexicana, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Si vives fuera de México, contáctanos en nuestras redes sociales.
cuáles son cuáles crees tú o cuáles ves tú? Porque ya no es un tema de creencias, es un tema de trayectoria, de experiencia, que son los beneficios de la inclusión total en comparación con entornos de educación especial. Bueno, yo las experiencias que he tenido cuando estaba en intervención directa, cuando era maestro en el aula, yo soy maestro de audición y lenguaje bueno, pues de apoyo, digamos, en lo comunicativo lingüístico, cuando estaban en centros, yo he visto muchos beneficios en relación con ello y luego la propia literatura también de investigación lo señala, ¿no? Por ejemplo, el hecho de los aprendizajes que tienen el resto del alumnado. Yo siempre digo, una ficha de aprendizaje en valores es una ficha, pero que el resto del alumnado colabore, por ejemplo, a que el niño o la niña en el espectro suba en una situación regulada a un autobús, eso es realmente un aprendizaje en valores. Eso sí, lo otro es, bueno, pues una especie de actividad de laboratorio, ¿no? Pero entonces hay muchas situaciones en las cuales la presencia del alumnado en el espectro es muy beneficiosa para lo que el resto del alumnado va a llegar a aprender, ¿no? Y a ganar en la escuela. Y luego yo creo que también otra de las cuestiones positivas de la cuestión es el concepto de comunidad. O sea, es decir, si yo tengo mi vecino del quinto y su mujer tienen una niña en el espectro, a mí me gustaría que fueran al centro que tienen cerca de su casa, ¿no? Que no tengan que pues, hacer kilómetros para tener que ir a un centro pues específico, que yo he trabajado en un centro específico vamos, soy un gran defensor de la labor que hacen, pero siempre creo que al final acaban siendo espacios de refugio, ¿no? Es decir, cuando el niño o la niña ya está en una situación pues desajustada, cuando la familia ya está en una situación de lucha constante pues por la escolarización ordinaria del kilo a la criba, acaban terminando en un entorno Sí, como específico. Pero rescate sí o como refugio, lo dijiste perfecto. claro, y entonces yo creo sí que es importante porque, o sea, la cuestión de esa idea macro, porque cuando cambiamos todas esas variables que estamos hablando de mejor formación del profesorado, centros que están realmente preparados, normativa que recoge la presencia de este alumnado, pero no solamente mencionándola, sino de forma práctica en su desarrollo, etcétera, todo eso lo que contribuye es pues, aliviar la situación del sistema, ¿no? La situación de respuesta de apoyo. Oye, y hoy en la educación regular como tal se habla muchísimo, ¿no? Y qué curioso, fíjate, me está viniendo así de la nada, pero sobre lo que te quería comentar o preguntar, pero hoy en el mundo corporativo, empresarial, emprendedor, se habla mucho del propósito de las empresas y el propósito y los valores de ellos, ¿no? Pero por otro lado, se habla mucho en las escuelas de la educación en valores y demás y tal. ¿Cuáles son esos valores? ¿Quieres cambiar la educación? Por lo menos es una idea que yo traigo y que no me logro quitar de la cabeza. Mete una materia en quinto, sexto de primaria o en primero de secundaria de empatía, de generosidad, de participación cívica. Eso transforma la educación. Y eso es, creo que en parte, y me gustó mucho lo que dijiste del concepto de comunidad, ¿no? Porque al final del día, digo, la comunidad es valiosa conforme a lo que los miembros aportan, pero la comunidad es como hemos sobrevivido como especie, antropológicamente, históricamente, Claro. ¿no? Es Y, que, de y hecho, no estamos entregando eso a los niños. por ejemplo, en el ámbito del autismo, yo algo un aprendizaje que me di cuenta, una reflexión a partir de una visita que hice a Gautena, que Gautena es yo creo que es la asociación más antigua de familiares de personas en el espectro del autismo aquí en España. Está en Guipúzcoa, en el País Vasco, y bueno, es una asociación de una gran trayectoria bueno, pues He he oído tenido la hablar suerte maravillas de ello no me acuerdo si están en San Sebastián o en Bilbao, por ahí, ¿no? sí, están en San Sebastián, están en toda la provincia de Guipúzcoa bueno, yo tengo la suerte de conocer a gente de allí maravillosa, con una labor de trabajo espectacular. Y recuerdo que fui a dar allí una conferencia y una jornada de trabajo con profesionales de allí. Me acuerdo que en una de las comidas, algo que me comentaban es que hacían, por ejemplo, muchas excursiones al centro de la ciudad. ¿Para qué? No solamente para que los chicos fueran y pasaran por el centro de la ciudad y se lo pasaran bien,
o hicieran Ujú. determinadas habilidades, sino por la idea de comunidad, por la idea de que la comunidad les reconociera en ese centro de ciudad, que Claro. les vieran en ese centro de ciudad, que eran parte de ese centro de ciudad. Yo conozco muchas familias que no van a los centros de las ciudades, que no van a los parques, que no se pueden ir a tomar aquí en Asturias una sidra con el niño o con la niña en el espectro, porque enseguida son víctimas de miradas, y entonces esa idea de que son parte, ¿no?, de la comunidad, ¿no? Las familias y las personas en espectro de autismo, los niños y las niñas, son parte de esa comunidad. Entonces, el hecho de visibilizarlo va a hacer que la comunidad mejore, que seamos, yo creo que una respuesta, una mejora social, pero para toda Para todo. la pequeña sociedad, claro. 100% de acuerdo. Ahora, cambiando un poquito el enfoque como padres, ¿no? ¿Cómo podemos apoyar el desarrollo comunicativo, lingüístico de nuestros hijos? Bueno, hay muchas variables que hay que tener en cuenta en el sentido de que, por ejemplo, pues el propio desarrollo de las propias habilidades que tiene el niño o la niña. Es decir, hay niños y niñas en el espectro del autismo que adquieren el lenguaje por una vía típica, hay niños y niñas en el espectro del autismo que aprenden por lo que se llama un formato más estadístico, hay niños y niñas en el... Es decir, dependiendo de los diferentes subgrupos que forman la convención de lo que es el autismo, pues las recomendaciones serían diferentes. Pero yo creo que hay algunas reglas que son como comunes, ¿no? O que pueden ser siempre de ayuda, que son, en primer lugar, hazlo todo explícito. Todo explícito. Es decir, explica todo. Acompáñalo todo de mucha comunicación no verbal. Nunca des nada por supuesto de que el niño o la niña lo esté entendiendo. Intenta, yo en muchos casos recomiendo como cuando le intentas enseñar la comunicación y el lenguaje a un niño o una niña que te viene de un país muy lejano que no entiende el idioma, ¿no? Y que no está educado en tu cultura. Pues intenta, digamos, partir de esa idea. Luego, sé muy divertido, pero muy divertido en aquello que le divierta a él o a ella. Comparte con ella, pero no desde un punto de vista típico, sino de lo que yo llamo el sentido arácnido autista, ¿no? Es decir, tú tienes que generar tu sentido arácnido y decir, vale, vale, entonces vamos y buscar esa forma de convertirte en un compañero comunicativo o una compañera comunicativa. Porque a partir de ahí va a ser mucho más fácil que se produzcan esos formatos de comunicación que sean facilitadores. Y algo que yo creo que también es muy importante es ajusta tu lenguaje. Es decir, hay algo que se llaman estilos, ¿no? Estilos de alta restricción y de baja restricción. Lo que se Ujú. llaman estilos de alta restricción son aquellos en los cuales intentamos gestionar la situación mediante un uso excesivo del lenguaje. Entonces, ¿qué pasa? Que Ujú. intentamos regular al niño o a la niña con una tasa lingüística muy alta, muchas preguntas, y estamos utilizando estilos con niños y niñas que no son buenos, no es su estilo fundamental. A ellos, ¿qué les Claro. viene mejor? Los estilos declarativos, los estilos en los cuales les explicas, les dices que esto que tengo aquí es un bolígrafo. No le pregunto esto qué es, sino digo, un bolígrafo azul, qué chulo, porque te digo lo que es, no te pregunto, porque yo sé que para ti va a ser difícil. Oye, Entonces, pero muchas veces en el contexto de intervención terapéutica es al revés. ¿Qué es esto? Pluma. ¿Qué es esto? Pluma. claro, eso en el autismo, y hay muchos autores que hablan de ello, por ejemplo, Patrick Rydell, Barry Prizan, etcétera, hablan de ello como estilos de alta restricción. ¿Por qué? Porque estamos Wow. utilizando estilos imperativos y estilos con muchas preguntas a niños y niñas que no son hábiles en lo lingüístico. Todo lo contrario, lo que tenemos que utilizar son estilos declarativos, en los cuales yo te digo cómo se llama esto, para que tú sepas lo que tienes que decir. No te pregunto cómo se llama, porque yo sé que tú no lo sabes. O sea, yo tengo que saber que tú no lo sabes. Yo te tengo que dar el modelo para que tú puedas aprender lo que yo quiero que tú digas. Entonces, también es cierto que depende mucho de los enfoques, porque hay, como en todos los ámbitos de las intervenciones, en el ámbito comunicativo lingüístico hay muchos enfoques. Yo he sido, digamos, formado en el enfoque sociopragmático y yo creo en esos modelos en los cuales de generación de compañero comunicativo, de buscar complicidad comunicativa y a partir de ahí mostrar y enseñar, ¿no? Pero sí es importante porque, ¿qué pasa? Que en muchas casuísticas, y por ejemplo en el entorno
educativo es importantísimo porque el niño o la niña en el espectro hace lo mismo que hacemos todos los seres humanos, que es, si yo estoy en un entorno en el cual yo el inglés lo manejo de forma regular y estoy entre nativos ingleses y hay unos que hablan más despacio y se ajustan a mi estilo comunicativo lingüístico, pero otros no lo hacen, yo me aparto de aquellos que no lo O lo hacen cachas enseguida o no cachas nada y mejor te vas. y me voy, que es lo que pasa muchas veces con los niños y niñas en el espectro. Están Claro. en un entorno escolar y personas adultas o otros niños que utilizan estilos de alta restricción, es decir, estilos muy rápidos, donde hay mucho lenguaje hablado, donde se hacen muchas preguntas. Entonces, ellos que no son competentes en ese campo, ¿qué hacen? Se van a otra cosa, porque yo no soy competente para responderte ahí. Sin embargo, si yo empleo ese sentido arácnido autista del que hablábamos antes y a la vez introduzco un plan de respuesta comunicativo-lingüística en la cual se base en esa declaración, en ese mostrarte cómo es el lenguaje y cómo es la comunicación, es mucho más probable que haya una buena evolución en el desarrollo. Es un poco, o sea, es simplificar algo muy complejo, No, me pero, queda claro, pero pero es que esa simplificación creo que es algo que tenemos que escuchar y que debemos escuchar todos los padres, todos los cuidadores y todos los pedagogos y todos los maestros, porque muchas veces, y yo lo pongo como ejemplo, muchas veces cuando platico con papás, ¿no? De cómo mi interacción con mi hijo tiene que nacer desde el profundo interés suyo, no del mío, ¿no? Y claro, a los dos nos gusta mucho el fútbol. Las pocas veces que lo he llevado a un estadio he tenido la fortuna, uno de ellos, en un partido que metieron, creo que fueron 7 goles, anularon 5, pero hubo 7 goles. No sabes la felicidad del escuincle gritando 7 goles. Yo decía, wow, ¿no? claro, Maravilloso. Pero dentro de ese gusto que tiene por el fútbol, a la fecha sigue viendo el gol de Argentina en la final contra Francia del Mundial pasado. A la fecha lo sigue viendo y lo sigue cantando y lo sigue festejando como si lo estuviera viendo en vivo, ¿no? Y también, claro, y todo ese contexto, porque mi forma de jugar a él con la pelota, lo que le gusta es subirse una resbaladilla y aventarme la pelota de arriba o jugar pelota con las manos y no necesariamente de portero. Entonces, al final yo trato de interactuar con él, con ese sentido arácnido que dijiste que me encantó, trato de interactuar con él a partir de su profundo interés y como él lo quiere hacer para yo tener un vínculo con él, no claro, a la forma que yo lo quiero llevar, ¿no? Y creo que es claro. algo que tienen que escuchar todos los padres. Increíble. Es que eso es importante porque es un poco lo que hablábamos al principio, de esa visión, de verlo como ven ellos, intentar hacer ese proceso de doble vía, no ser humilde en el hecho de que te voy a intentar llevar a que entiendas cómo lo hago, pero partiendo de tu interés, ¿no? Y había un autor aquí en España, que es Javier Tamarit, que es un psicólogo pues, que es clave en entender también el autismo tal y como a día de hoy lo entendemos y la respuesta, que él decía algo muy interesante y que yo tengo grabado ya desde cuando iba a la facultad, que es que tú te comunicas con un amigo, no con un jefe. Con un jefe normalmente le escuchas, pero no puedes comunicarte. Te comunicas con un amigo. Por eso es tan importante el buscar esas centros de interés del niño o de la niña, esa acción compartida con él o con ella, partir de esa vía, porque a partir de ahí él tendrá interés en comunicarse contigo y será mucho más probable que todo ese lenguaje que tú le vayas a plantear, que todo, hay más variables que influyen, pero hay más probabilidad de que sea exitosa esa interacción. Claro, 100% de acuerdo. Ahora, me regreso un poco a ti, ¿no? Como profesionales también absorbemos mucho. Como profesionales tenemos una exposición, entre comillas, a absorber mucho. Nos preocupa, nos ocupa, pero nos importa al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo manejas tú, cómo te cuidas tú? ¿Qué haces tú por ti? Vale, bueno, ¿yo qué hago? Bueno, yo le dedico muchas horas, pero son horas, o sea, yo le dedico muchas horas al autismo, pero son horas felices para mí. Es decir, yo me di cuenta que yo salgo de trabajar y me pongo a leer papers y me pongo a escribir sobre autismo y en ese tiempo me pasan las horas y no soy ni consciente a veces. Pero sí que también por salud familiar, por muchas más variables, sí que intento buscar esos lugares
bueno, pues de fuera de este centro de interés que yo tengo, ¿no? Y entonces, ¿qué busco? Pues, por ejemplo, yo busco deporte, busco compartir tiempo con mis amigos, ¿no? Que es importante, tiempo con mi chica. Y luego, bueno, pues por ejemplo, bueno, yo soy fan del Oviedo, pues ver al Oviedo que me dé alguna alegría también me viene bien siempre que gane para olvidarme de un poco del trabajo, ¿no? Entonces, buscar ese formato de cuidado, de darte cuenta que, porque si realmente yo algo que he percibido a lo largo de los años en relación con el autismo es que los profesionales que trabajamos en el ámbito o nos interesa muchísimo y lo amamos con pasión o no les gusta. O hay Ujú. profesores que no les gusta, que están en todo su derecho y es muy respetable, pero yo mi percepción es que se genera entonces, para los que es un centro de interés muy importante y acaba convirtiéndose en tu vida, sí que es importante el hecho de decir, bueno, hay que parar, ¿no? Yo tengo una persona muy querida, Ana González, del equipo de Letrea en Madrid, que tiene un Instagram que se llama Vale Parar y que lo que le hacen las familias de personas autistas es mandarle espacios de descanso, espacios en los cuales están tomando una cerveza o que están en el teatro o que están en entornos para recordarles que es necesario, que hay que responder a la pregunta de quién cuida al cuidador. ¿No? Pues esos espacios son importantes, pero en mi experiencia, sobre todo en el ámbito profesional, es una relación eso de una intensidad, de un amor excepcional o de un rechazo, con todo el respeto del mundo para los profesionales que no les guste el autismo, pero de eso, que prefieren pues evitar el ámbito, ¿no? Totalmente. Fíjate, curiosamente, una de las primeras, no una de las, la primera terapeuta que conocí especializada en autismo, que curiosamente mi hijo ni siquiera nacía aún, o sea, literal, decía eso, ¿no? Que el autismo tiene algo que o te apasiona y te metes pero en un atasque total, o no, ¿no? Y a muchos nos ha despertado eso, ¿no? Tal cual. Yo al menos es lo que he vivido y lo que percibo. Y es más, yo, por ejemplo, que al final pues voy a muchos centros educativos por el trabajo que hago de asesoramiento en el equipo que trabajamos en la unidad, y lo ves, o sea, ves rápidamente, o sea, detectas que personas, pues lo decía Barry Prizan en uno de sus libros, ¿no? Hay personas que lo tienen, hay personas que lo quieren tener y hay personas que no lo tienen respecto al autismo. Ujú. Y yo es una explicación perfecta, porque yo conozco gente que no tiene formación, pero que llega el niño o la niña de 3 años a su aula y ya está. Y es como magia. Tienen esa habilidad. Y luego hay otras personas pues, que lo intentan y que no lo consiguen, y hay otras que son más reactivas y que bueno, pues quizás por el momento, por mil factores, no es esa respuesta, ¿no? Pero tiene tiene ese poder de atracción para determinada gente y luego tiene ese poder bueno, pues de marcar una barrera para otra, ¿no? Y, Total. pero que rápidamente se ¿Cómo, detecta. cómo se ve esa habilidad? Porque te iba a hacer una pregunta que la tenía anotada, pero estoy tratando de formularla en mi cabeza de manera distinta, ¿no? Porque esa habilidad y ese enfoque particular que tú has adoptado para conectar con las personas autistas o dentro del espectro, claramente es una que ni siquiera tengo que preguntártela, que es la empatía y la curiosidad, ¿no? Por ahí casi, casi empezamos. Em, esa curiosidad y esa empatía, ¿es algo que se aprende como profesional o es algo que se tiene como profesional? Yo te podría decir mi caso. Yo creo que probablemente, a lo mejor, o sea, hay respuestas para ambas opciones. Yo te puedo decir mi caso. Yo, desde los primeros contactos que tuve, y además yo los primeros contactos que tuve con niños y niñas en el espectro eran niños de mucha necesidad de apoyo, con discapacidad intelectual asociada o, bueno, con mucha necesidad de apoyo. Y, y yo algo que me he dado cuenta es que, y es una cuestión a lo mejor que comparte otros profesionales y otras personas, que había determinadas características de mi personalidad o de mi forma de ver el mundo que encajaban con lo de los chicos y con las niñas. Por ejemplo, predictibilidad. Yo soy una persona que me encanta saber lo que voy a hacer.
Yo soy muy planificador, me gusta saber, con mi chica cuando voy a cenar, soy de los que reserva y yo no salgo a cenar sin saber a dónde voy a ir a cenar. Yo ya llamo el lunes o el martes por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, claro, tú ves, yo veía, por ejemplo, que determinadas cuestiones me era fácil de interpretar porque encajaban con algunas de mis características personales. Y entonces creo que hay profesionales que les pasa eso, y luego creo que hay profesionales también que se enamoran del autismo, ¿no? En el sentido que a lo mejor al principio no tienen esa cercanía, pero la propia interacción pues hace, o la propia experiencia que no habían tenido con un niño o con una niña les cambia, ¿no? Entonces yo creo que pueden ser las dos cosas, pero yo te digo, yo, por ejemplo, mi experiencia personal es porque hay muchas cuestiones comportamentales, de forma cognitivas incluso, que yo, para mí las entendía el por qué lo hacían los críos y las crías. Y con esa predictibilidad, pues automáticamente encajas, ¿no? Dentro de un interés que requieren como tal, ¿no? No un interés, algo que requieren muchas veces. Claro, y luego algo que yo creo que es importante, que yo también muchas veces lo digo, es que, y eso fue con el paso del tiempo también, con esos procesos de reflexión y de pregunta y de cambio un poco de perspectiva, ¿no? Es el hecho de aprender a preguntarles a ellos y a ellas. Claro. Yo siempre pongo un ejemplo que es las historias sociales, ¿no? Las historias sociales siempre se trabaja mucho con ellas, etcétera, pero yo siempre digo que en muchas casuísticas, yo cuando doy formaciones sobre ello, pregunto, ¿cuántas de las personas aquí presentes habéis hecho un borrador de historia social con el niño o con la niña? ¿Le habéis Uf, preguntado? ¿Compartís lo que le estás tú explicando como profesional que eres y con todo el conocimiento? ¿Estás seguro de que es lo mismo que está entendiendo él o ella? claro. Y cuando además una de las reglas para hacer historias sociales es hacer un borrador con el niño o con la niña. Pero los profesionales tenemos como ese estatus de que lo sabemos, que ya las hacemos directamente y nos lo saltamos, ¿no? Cuando es esencial. Entonces, muchas veces ese preguntar, ese estar al ver de qué es lo que el niño o la niña te está intentando transmitir, tener ese sentido arácnido atento y en acción, yo creo que es súper importante. Totalmente. El nuevo termo Wingstop Lover está aquí. Adquiérelo por solo 299 pesos y llévate de regalo una Heineken para estrenarlo. Vuélvete un Wingstop Lover junto a los expertos en sabor. Oye, y bueno, ya enfocándonos un poquito en el final, algo que no me contaste, yo estaba revisando mis notas cuando hablábamos de ti, ¿no? También tienes un grupo musical. Platícame de eso, por favor. Sí, sí, sí. Tengo un grupo musical que se llama Servet. Es un grupo bueno, de rock and roll que aprovecho para saludar a todos mis compañeros de Fatigas. Y bueno, antes hablaba del fútbol del Oviedo, hablaba de salir con mi chica, con Arancha, de hablar bueno, de hacer diversas cosas con amigos y también otra de las cosas que hago, pues eso, normalmente los sábados por la mañana nos juntamos y hacemos nuestras canciones y de vez en cuando encontramos un hueco, pues damos algún que otro concierto aquí en nuestra zona en Asturias, pero también por otros sitios de España. Qué Entonces maravilla. también es importante tener esa parte creativa, porque además yo en mi caso que me encargo de las letras y pues te ayuda mucho también bueno, pues a buscar otras escapes, ¿no? Otros momentos de atención a otras cosas. Ya, por ahí lo estaba relacionando con Rafa Sarmiento, que también papá de un niño autista que lo entrevisté también en el podcast, que es bajista y también tiene su banda, pero él vive en Madrid, mexicano, pero se fue a vivir a Madrid, pero con mucho arraigo al País Vasco. En algún momento los va a conectar, eso darlo por hecho. Y Encantado. bueno, ¿qué mensaje le darías a familias que están comenzando en el mundo del autismo? Bueno, que yo lo que creo que es importante es el hecho de que busquen buenos aliados, de que intenten, sé que es difícil porque a veces es complicado, pero que ese tiempo de encontrar un buen profesional,
de encontrar, porque hay determinadas decisiones que muchas veces no dependen de ellas, del hecho bueno, pues de la escuela a veces que te toca bueno, determinadas cuestiones, a veces sí que puedes elegir, pero hay veces que, bueno, pues por distancia, por miles de variables que no puedes, pero en aquellas que puedas, tomarte el tiempo suficiente como porque esas personas van a formar una parte importante de tu vida, de la vida de tu niño, de tu niña y de ti, de tu pareja, de tu entorno familiar, ¿no? Y entonces el dedicarle un pequeño tiempo, porque a veces yo creo que la urgencia bueno, de un diagnóstico es tengo que empezar, o sea, tenemos que empezar pronto, tiene que empezar con alguien, tiene que ir ya a esta escuela, tal. Y el poder tomarse ese tiempo pues de reflexión, yo creo que es importante. Porque además, dentro de esas posibilidades de elección, van a encontrar, pues eso, seguro que muchos aliados y muchas aliadas de gente que les vaya a dar el apoyo que su hijo o que su hija van a necesitar. Y que con el paso del tiempo, pues lo van a agradecer, ¿no? Va a ser importante porque independientemente de que luego pase el tiempo y a lo mejor se pierda determinado contacto con determinada gente más frecuente, pero siempre van a estar ahí para pedir una consulta de algo, para preguntar sobre algo, para una duda yo, al menos en mi experiencia, en relación con las familias, yo he mantenido relación con muchas de ellas y yo creo que ese saber que al final que estás ahí es tranquilizador. Entonces, si las familias pueden dedicarle un tiempo a ello, yo creo que es importante. Y luego, yo diría que el hecho de aceptar la decisión que tomes. Yo siempre digo que nosotros los profesionales no estamos para juzgar y va a haber personas que tienen todo el derecho del mundo a estar enfadadas por tener un niño o una niña en el espectro. Va a haber personas que tienen todo el derecho del mundo a ser muy felices porque su hijo o su hija está en el espectro. O sea, la decisión que tomen y la emoción que vivan está bien, ¿no? Porque hay veces conoces situaciones en las cuales pues, te cuentan pues, esos sentimientos de culpabilidad y yo creo que el intentar liberarse de eso para una familia está bien. Es que hice esto, está bien hecho. Hiciste lo que creías que tenías que hacer en aquel momento y si te equivocaste, todas las personas nos equivocamos. Muy probablemente si yo hubiera estado en tu lugar, también me hubiera equivocado, ¿no? Entonces, ese quitarse piedras de la mochila, porque el apoyar a un niño o una niña en el espectro del autismo en sí ya es una carga muy costosa. Por la sociedad en la que vivimos, por los apoyos que afortunadamente ha mejorado mucho, pero que queda mucho por hacer, ¿no? Entonces, es un desgaste muy, muy, muy profundo y yo tengo el derecho también, pues, en esos primeros momentos a sentirme como me tenga que sentir, a tomarlas, a equivocarme las veces que me tenga que equivocar y acertar las veces que tenga que acertar, ¿no? Sin tener, pues, un pesar en mi poder equivocarme o por poder hacerlo mal. Eso yo creo que eso es algo también importante a decirle a las familias. Totalmente de acuerdo. Y si tuvieras la oportunidad de cenar con alguien o varias, vamos a llamarle personas, eminencias, en el contexto del autismo profesional, ¿con quiénes serían? ¿Por qué y qué les preguntarías? Vale, pues te voy a decir dos. Una persona que desgraciadamente ya no está, que es Ángel Rivier, que es como, bueno, hablamos antes, yo creo que la figura clave del autismo en España, ¿no? Entonces, cenar con Ángel Rivier sería un lujo para mí y le preguntaría yo, creo que es algo muy importante que a mí me ocupa mucho en mi cabeza, que es la idea de legado, ¿no? El hecho de que determinados profesionales a día de hoy nos han transmitido un conocimiento y que ese conocimiento es importante que nosotros se lo vayamos transmitiendo a las nuevas generaciones que van llegando en relación al ámbito del autismo, ¿no? Entonces, el poder preguntarle, por ejemplo, pues cómo fueron esos primeros momentos en los cuales pues, un grupo de familias aquí en España contacta con él y le dicen bueno, que quieren que les ayude, ¿no? Pues yo creo que me gustaría mucho conocer o mil anécdotas que yo he escuchado digamos, a través de otras personas. Por ejemplo, a mí me contaron una anécdota de que estaba con Simon Baron Cohen en el Prado viendo el cuadro de las lanzas y a través de esa situación fue cuando empezaron a plantearse cuestiones sobre teoría de la mente, ¿no? Pues si eso es cierto o no y si eso fue así, qué cuestión, cómo fue aquello, ¿no? Sí, Y ¿cómo, luego cómo se vio esa conversación? Debe ser interesantísimo. esa maravilla, cómo sucedió, ¿no? Porque además, bueno, yo siempre digo que Ángel Rivera es alguien atractivo en todos
en todo su esplendor, ¿no? En todo su expresión como persona, ¿no? Ves vídeos de él con filminas, que a veces nos preocupamos demasiado de cómo lo hacemos, pero no de lo que estamos transmitiendo, y le ves compartir cosas en aquellos tiempos iniciáticos, y solamente con escucharle hablar pues te genera atracción, ¿no? hacia lo que cuenta. Y luego yo creo que de Viva yo te diría a Barry Prizan, porque es una persona que es un hombre que es lo que a mí me gustaría ser como profesional. Primero porque sus primeros pasos fueron en trabajo directo con chicos y chicas en el espectro. Segundo porque es una visión absolutamente diferente de cómo era la intervención en relación con el autismo, y tiene un libro, por ejemplo, maravilloso, que es el Seres Humanos Únicos, en el cual pues hace un cambio de perspectiva totalmente sobre el autismo, en el hecho de entender que es parte de la diversidad humana y que así lo tenemos que comprender. Y luego porque es un logopeda, y en la parte comunicativo-lingüística también fue alguien absolutamente rompedor, ¿no? en cómo planteaba, sobre todo en el contexto en el que lo planteó, la intervención comunicativo-lingüística. Y alguien que dice una frase tan bonita como que las conductas autistas lo que son conductas humanas. Entonces me encantaría tomarme una cerveza con él y cenar tranquilamente. Totalmente de acuerdo. También tengo otro chavo que dice que, ¿cómo decía? Pasión para el neurotípico es igual a interés restringido. Sí, pasión para el neurotípico es interés restringido para el autista, ¿no? Claro, Lo mismo, eso es. ¿no? Claro. Ah, Lo que pasa es que nuestra visión es en positivo, y desgraciadamente todo lo que se marca con ellos es eso, restringido, cuando al final son intereses especiales. totalmente de Todos acuerdo. tenemos los... Por último, Aitor, si tuvieras una varita mágica, ¿qué te gustaría hacer respecto al autismo? Bueno, yo creo que, siendo un poco egoísta, por el ámbito en el que yo me muevo, yo intentaría eso, mejorar el sistema educativo. Yo intentaría mejorar, porque creo realmente en la importancia del sistema educativo, creo realmente en lo que hago, y me parece que si pudiera cambiar el sistema para que fuera mucho más favorecedor para los niños y niñas en el espectro, creo que eso iba a tener un impacto importantísimo, un multiplicador en su calidad de vida. Entonces, yo creo que, porque pues, cambiaría muchas cosas respecto a su futuro adulto, ¿no? Entonces, si pudiera, yo creo que a día de hoy, a lo mejor mañana te diría otra, pero yo creo que a día de hoy sería la primordial, sí. Aitor, ¿dónde te pueden encontrar aquellos que quieran más información sobre ti, seguirte en redes sociales o contactarte? Pues nada, yo tengo un Instagram que es Las Gafas para Ver Azul, en el cual pues eso, voy poniendo información sobre todo lo que tiene que ver con, bueno, pues con libros que yo tengo de mi biblioteca, con artículos interesantes, o con bueno, pues formaciones que pueda dar, o participación en congresos, etcétera. Y luego también tengo un TikTok donde voy poniendo los libros, pero lo utilizo casi más, no lo utilizo casi más como soporte de Instagram, ¿no? Y luego, bueno, pues la gente que tenga más interés académico, ahí sí que bueno, pues puede buscar los papers y publicaciones, capítulos de libro por la vía ya más académica, pero saben, con el apellido que tengo es fácil encontrar. Totalmente. Aitor, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por la conversación, y gracias por tenerte aquí en Iluminemos Podcast. Pues muchas gracias a vosotros por la invitación, y nada, animaos a continuar, porque todo lo que sirva como divulgación y concienciación sobre el autismo es muy, muy, muy necesario. Gracias. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales, etiqueta Iluminemos por el Autismo y ayúdanos a llegar a más personas para conocer un poco más de eso que llaman autismo. Forma parte de nuestra comunidad. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, X, Instagram, YouTube, TikTok, a LinkedIn. O escríbenos a contacto@iluminemos.org. Iluminemos Podcast.
por la inclusión, por la empatía, por el respeto. Iluminemos Mentes, corazones, personas, familias. Iluminemos por el autismo.